¿Qué tienen en común nuestros huesos, los fuegos artificiales y una esmeralda preciosa? Aunque no lo creas, todos dependen de la misma familia química. Hoy vamos a explorar el grupo 2 de la tabla periódica, los metales alcalino-térreos. Vamos a descubrir quiénes son, dónde están y por qué son tan importantes para nuestra vida. Para empezar, ¿dónde los encontramos? Si miramos la tabla periódica de frente, se ubican exactamente en la segunda columna, justo a la izquierda en el bloque S, vecinos directos de los metales alcalinos. Esta posición no es ninguna coincidencia, nos dice muchísimo sobre cómo se comportan y cómo reaccionan con otros elementos. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos elementos que los hace ser una familia? Su secreto está en sus electrones. Todos comparten la misma configuración electrónica externa general, NS2. ¿Qué significa esto? Que todos tienen exactamente dos electrones en su capa más externa. Estos dos electrones son como sus manos para interactuar con el mundo. Cuando reaccionan, se desprende de ellos con relativa facilidad para formar iones con carga más 2, logrando así una estabilidad perfecta. Esta familia está compuesta por 6 elementos que van bajando por la columna. Vamos a conocer cada uno de ellos. Primero tenemos al berilio, que es ligero pero increíblemente fuerte, vital para la tecnología espacial. Segundo, tenemos al magnesio, que es esencial para las plantas y famoso por esa luz blanca brillante cuando se quema. Tercero, tenemos al calcio, que es el rey de la estructura de nuestros huesos y dientes. Cuarto, tenemos al estroncio, que es el color vibrante en la pirotecnia. Quinto, al bario, que es muy usado en medicina para estudios de contraste radiológico. Y el radio, que es el gigante radiactivo de la familia, descubierta por Marie Curie. Para cerrar esta introducción, repasemos 3 propiedades físicas y químicas del grupo 2. Únicamente son bastante reactivos, pero no tanto como los alcalinos. No los vas a encontrar libres por la naturaleza, siempre están combinados en forma de minerales. En tendencias, a medida que bajamos en el grupo se vuelven más reactivos y sus radios atómicos crecen. En resumen, los alcalinoterrios son una columna vertebral de la química y de nuestra vida diaria. En los siguientes bloques de este video, mis compañeros van a profundizar en sus reacciones y propiedades específicas. A continuación vamos a detallar las especies moleculares y las familias de compuestos más importantes que se originan a partir de los elementos del grupo 2 de la tabla periódica. Para comprender a fondo su comportamiento químico y reactividad, lo primero que debemos de saber es que su estado de oxidación en la naturaleza normalmente es +2. Esto ocurre porque su configuración electrónica externa general es de Ns2, lo que significa que poseen únicamente 2 electrones de valencia en su capa más externa. Debido a su baja energía de ionización, estos metales tienden a perder o ceder por completo ambos electrones, con el único fin de alcanzar la estabilidad como un gas noble. Al desprenderse de estos 2 electrones de valencia, los átomos neutros se transforman inmediatamente en cationes bivalentes, que poseen una alta densidad de carga eléctrica. Cuando estos cationes metálicos interactúan en el medio con elementos no metálicos, especialmente aquellos que cuentan con una elevada electronegatividad y que necesitan capturar electrones, se produce una transferencia electrónica total y directa. Esta interacción genera una fuerte atracción electrónica entre las cargas opuestas del metal y del no metal, dando origen a enlaces iónicos de gran intensidad. Una característica fundamental que debemos destacar en este punto es que estos enlaces no forman moléculas aisladas o independientes en el espacio, sino que se organizan geométricamente para constituir redes cristalinas tridimensionales sumamente estables y compactas. Esta gran fuerza en sus enlaces iónicos es la razón fundamental por la cual los compuestos derivados de este grupo presentan puntos de fusiones elevados, estructuras sólidas bien definidas y propiedades térmicas muy particulares. Tomando como base este comportamiento termodinámico, los metales alcalinoterios se agrupan parcialmente en 3 familias de compuestos esenciales y 2 tipos de sales. Estas especies químicas son de gran interés y las encontramos distribuidas tanto en la corteza terrestre como en múltiples aplicaciones de laboratorio.
La primera familia corresponde a los óxidos. Estos son compuestos bivalentes estables, donde el metal se enlaza directamente con el oxígeno mediante un enlace iónico fuerte. Aquí destacan principalmente el óxido de magnesio, el óxido de calcio y el óxido de bario. En segundo lugar encontramos a los hidróxidos. Estas son especies que se caracterizan por la presencia del grupo funcional hidroxilo unido al catión bivalente, estando representados de forma clara por el hidróxido de magnesio y el hidróxido de calcio. La tercera familia la constituyen los carbonatos. Estos son compuestos ternarios derivados del ácido carbónico, que se caracterizan químicamente por su baja solubilidad en el agua pura, destacando el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Cuarto, tenemos a la familia de los sulfatos. En este caso, el catión metálico se acopla perfectamente en el anión sulfato, dando lugar a redes iónicas de alta masa molecular, como ocurre en el sulfato de calcio y el sulfato de bario. Finalmente, la quinta familia la conforman los cloruros. Estos actúan como haluros iónicos, que presentan una gran estabilidad térmica y una alta solubilidad en agua, representados específicamente por el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio. ¿Sabías que algunos metales son tan ligeros y resistentes que se utilizan en la fabricación de aviones, electrodomésticos y dispositivos electrónicos? A continuación, les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos pertenecen al grupo 2 de la tabla periódica y se caracterizan por presentar un brillo metálico y una coloración plateada. Además, son buenos conductores de la electricidad y el calor, por lo que tienen diversas aplicaciones en la industria y la tecnología. Otra propiedad importante es su densidad. En general, esta aumenta a medida que descendemos en el grupo, es decir, desde el berilio hasta el bario. También poseen puntos de fusión y ebullición relativamente altos, lo que les permite soportar temperaturas elevadas. Un ejemplo destacado es el magnesio, que es un material ligero, resistente y ampliamente utilizado en la fabricación de piezas para aviones, automóviles y equipos electrónicos. Por otro lado, el calcio tiene una gran importancia biológica, ya que es un componente fundamental de los huesos y dientes de los seres vivos. En conclusión, las propiedades físicas de los metales alcalino-térreos, como su brillo, conductividad, densidad y resistencia, los convierten en elementos de gran importancia, tanto para la industria como para la vida cotidiana. ¿Sabías que hay metales que pueden brillar más que el sol y hacer hervir el agua sin fuego? Hoy te vamos a explicar cuáles son las reacciones químicas del grupo 2. Al encender una cinta de magnesio metálico, este reacciona violentamente con el oxígeno del aire. Este destello cegador nos deja un resultado, óxido de magnesio, un polvo blanco como lo vemos en la pantalla. Las dos moléculas de magnesio se unieron a la molécula del aire para formar óxido de magnesio. ¿Por qué ocurre esto? Porque el magnesio tiene 2 electrones libres que el oxígeno necesita desesperadamente para estar estable. Al transferirse esos electrones se libera una cantidad brutal de energía en forma de luz. ¿Y por qué reaccionan así? Aquí está el gran secreto. Todos estos metales quieren regalar 2 electrones para estar tranquilos, pero a medida que bajemos en el grupo, los átomos se vuelven más y más grandes. Como el átomo de abajo es gigante, ya no puede sujetar bien sus electrones y los regala facilito. Por eso, el berilio de arriba casi ni se mueve, el magnesio necesita fuego, el calcio lo hace solo y el bario que está abajo reacciona de forma inmediata y violenta. Por ende, entre más abajo en el grupo, más rápido reacciona el metal. Hola a todos, mi nombre es Samantha Divanta y vamos a continuar con nuestra explicación acerca de los elementos del grupo 2 de la tabla periódica. Pues bien, hasta ahora hemos visto características y propiedades de estos elementos, también conocidos como metales alcalino-térreos, pero ¿alguna vez se han preguntado cómo estos elementos influyen en nuestra vida cotidiana? Aunque muchas veces no los vemos directamente, los compuestos de elementos tales como el magnesio, el calcio y el bario están presentes tanto en medicamentos, materiales de construcción e incluso en procedimientos médicos. Es por eso que hoy voy a estarles explicando acerca de las aplicaciones químicas y aplicaciones farmacéuticas en las cuales podemos encontrar estos elementos del grupo 2 de la tabla periódica. Pues bien, para ello vamos a empezar hablando de algunas aplicaciones de química que vienen siendo muy importantes.
Uno de los compuestos más utilizados es el óxido de calcio, también conocido como cal viva. Este compuesto se emplea básicamente en la fabricación de cemento, vidrio y acero, además de ser utilizado para poder corregir la acidez de los suelos agrícolas. Otro compuesto muy importante es también conocido como el óxido de magnesio, quien gracias a su alta resistencia al calor se lo utiliza en materiales refractarios, es decir, a materiales que son capaces de soportar temperaturas muy elevadas sin deteriorarse. Es por esa razón que se emplea en hornos industriales y en procesos metalúrgicos. Por otro lado, también encontramos el carbonato de calcio, que es ampliamente utilizado en la industria papelera, donde es indispensable para la producción de pinturas y también como carga mineral en diferentes materiales. ¿Sabían que uno de los principales componentes de la tiza y de muchas rocas calcáreas es precisamente el carbonato de calcio? Esto demuestra la enorme importancia que tiene en la industria los elementos del grupo 2 de nuestra tabla periódica. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones farmacéuticas y también la importancia en la biología de estos elementos de la tabla del grupo 2. Uno de los compuestos más utilizados en medicina es el hidróxido de magnesio, también conocido como leche de magnesia, el cual se lo emplea como un antiácido para neutralizar el exceso de ácido en el estómago y también como un laxante suave. Sin embargo, cuando hablamos de importancia para el organismo humano, el calcio ocupa un lugar fundamental. Seguramente todos sabemos que el calcio ayuda a formar y mantener huesos y dientes fuertes, pero sus funciones van mucho más allá de eso. De hecho, el calcio participa en procesos vitales que ocurren constantemente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el calcio es indispensable para la contracción muscular. Cuando el cerebro envía una señal a un músculo para que se mueva, se liberan iones de calcio dentro de las fibras musculares, lo cual estos iones van a permitir la interacción entre dos proteínas llamadas actina y miosina, que son los responsables de generar la fuerza necesaria para la contracción del músculo, ya que sin la presencia de este calcio los músculos no podrían contraerse adecuadamente. Ahora, ¿ustedes sabían que incluso los latidos de nuestro corazón dependen de la presencia de calcio para que el músculo cardíaco pueda contraerse de manera normal? Pues bien, además, el calcio participa en la coagulación de sangre. Cuando nosotros sufrimos una herida, el organismo activa una serie de reacciones químicas para poder detener este sangrado. En este proceso van a intervenir proteínas llamadas factores de coagulación, que muchas veces son las que nosotros necesitamos de calcio para poder funcionar correctamente. Gracias a ello se forma un coágulo que ayuda a cerrar la lesión y así evitar una pérdida excesiva de sangre. Ya por último, vamos a ver otra función esencial del calcio, el cual ocurre en la transmisión de impulsos nerviosos, donde las neuronas se comunican entre sí mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Cuando un impulso nervioso llega al extremo de la neurona, los canales de calcio se abren y permiten la entrada de este ion a la célula. Esta entrada de calcio desencadena la liberación de neurotransmisores hacia la siguiente neurona, permitiendo así que la información continúe viajando por nuestro sistema nervioso. En conclusión, los elementos del grupo 2 tienen una gran importancia tanto en la industria como en el campo de la salud. Compuestos derivados del magnesio, calcio y bario se utilizan diariamente en materiales de construcción, procesos industriales, suplementos nutricionales, medicamentos y técnicas de diagnóstico médico. Es por ello que estos elementos no solo son importantes desde el punto de vista químico, sino también por su contribución al bienestar y desarrollo de la sociedad. Muchas gracias por su atención.